Hola, buenos días, tardes, dependiendo de las latitudes que nos acompañan. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Arrancaremos con la mesa número 6, Comunidad, Territorio y Migración, no sin antes invitarlos a que hagan sus preguntas, comentarios en la página de observatorios, donde estamos en este momento. Y bueno, en este marco del segundo bloque del día de hoy, viernes 18, tenemos a nuestro invitado, Iván Jiménez Maya, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Acumulación por despojo, espacios rurales y la migración de mexicanos a Estados Unidos en el periodo neoliberal 1983-2018. Estimado Iván, ¿estás aquí? ¿Sí nos escuchas? Sí, aquí sí, los escucho perfecto, gracias. Entonces, pues, iniciamos contigo, Iván. Sí, la presentación, por aquí está Alberto. Yo la tengo aquí. ¿Puedo compartir yo? ¿Puedes compartir? Sí. Bien, ahí está. Aquí la tengo, nada más. ¿Ya se ve bien? Listo, ya se ve. Perfecto. Nos dejen aquí maximizar esto Bueno, muy buenos días a todas y todas. Pues un gusto y un placer compartir este espacio con ustedes y pues gracias por aceptar esta ponencia en su congreso. Bueno, como se dijo, pues soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Geografía, doy las materias de migración internacional y migración México-Estados Unidos. Y bueno, el por qué trabajar este tema es por el trabajo que llevo acumulado por varios años sobre el tema de migración, ¿no? Trabajando en el posgrado en temas de migración y espacio rural, precisamente en Michoacán, y bueno, después en cuestiones más rurales, pero bueno, siempre ha sido un eje transversal lo de la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Y las implicaciones que tiene. Y bueno, yo desde la geografía parto también de un teórico que yo hago mucho uso, que es el David Harvey, ¿no? Y su propuesta de acumulación por despojo, y que viene mucho a cuenta con esto, con todo lo que ha sido el giro neoliberal, ¿no? Que ahorita explicaré más a profundidad. Bueno, yo me sitúo desde la geografía social y obviamente en estas preocupaciones, a partir de ya casi 10 años de trabajar este tema, pues bueno, es el análisis de este giro neoliberal sustentado como parte fundamental en la acumulación por despojo, ¿no? Es el mecanismo por el que el neoliberalismo se operativiza, ¿no? Y que y que posibilita la acumulación, ¿no? Y que es esta liberación de activos, ¿no? Que se da a partir del giro neoliberal. Bueno, hoy obviamente todo lo que implican las reestructuraciones sistémicas en México, a partir de la globalización neoliberal, que potencia esta migración, ¿no? De los sectores rurales a Estados Unidos. Bueno, yo a partir de ese análisis que he llevado por estos años, yo he hecho para otras ponencias, para textos que he escrito, artículos, esta gráfica, ¿no? Que pueden parecer nada más números, ¿no? Y cómo ha aumentado la migración y después, bueno, cuánto dinero vamos a recibir de remesas, pero creo que también hay que ver atrás de esto, ¿no? Cómo se llega a este escenario, y como aquí lo marco, en la implementación del modelo neoliberal, como podemos ver aquí, categorizo en otras etapas que también han sido muy, con una intensa migración, pero que aquí sí hay un rompimiento, ¿no? Precisamente en la década de los 80 hay un rompimiento, aunque iba ya a la alza, pero se ve más marcado, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? En lo que vamos, bueno, me queda esto el 2019 porque son las del último anuario de la Fundación de BBA, que es el que hace da estas cifras. Pero más allá de eso es importante, ¿no? Preguntarse cómo se llegó a este escenario, ¿no? Con todas las consecuencias para los habitantes de los diversos espacios rurales, bueno, y también urbanos, pero en este caso principalmente los rurales de México, ¿no? Y creo que eso es lo importante de analizar, porque yo creo que estamos en un momento donde, bueno, dicen muchos autores, estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Y producto también del propio devenir del desarrollo capitalista y su actual periodo, ¿no? Que, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos teóricos, Boaventura, Armando Bartra, David Harvey, etcétera,
están diciendo, es esta, ¿no? Esta crisis civilizatoria a partir del propio modelo, ¿no? Y que eso impacta, ¿no? Porque se reestructuró todo, pero no en el bienestar para todos, digamos, o en este beneficio que se propagaba, ¿no? Y bueno, para explicar este término de acumulación por despojo, situarnos, bueno, dice Harvey, ¿no? Es el hecho determinante que es el excedente de capital, ¿no? O sea, todo este capital que está ahí, que requería espacializarse, tiene que buscar un espacio, ¿no? Para realizarse, y lo que posibilita la acumulación por exposición es la liberación de un conjunto de activos, ¿no? Incluida la fuerza de trabajo, a un coste muy bajo, ¿no? O sea, el capital tiene que tener las mejores condiciones, ¿no? Y esto se operativiza a partir de la reestructuración que se da a nivel mundial, liderada por Estados Unidos a partir del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín. ¿Y qué pasa, no? En espacios como el mexicano, o principalmente en América Latina y en otras partes del sur global, se dan estos procesos, ¿no? Hacia el giro neoliberal de toda esta parte de desarticulación, ¿no? Que se da esta posibilidad de liberar el conjunto de activos, ¿no? Como mencionaba antes. Y a un coste muy bajo, ¿no? Como lo podemos ver, es como una venta de garage, literal, de los activos de los estados, el estado mínimo que le llaman, ¿no? Que nada más sea un gestor. Y el capital sobreacumulado puede apoderarse de tales activos. O sea, los grandes capitales tienen este poder, esta acumulación, y se espacializan, pero rompiendo esas barreras que había a nivel estados o a nivel regiones, ¿no? Con la globalización neoliberal. Y bueno, y llevarlos inmediatamente a un uso rentable. Y bueno, creo que aquí no va a profundizar tanto, pero bueno, recordemos qué pasó en México, ¿no? Se privatizan todas las empresas que eran del Estado, se hacen reformas constitucionales. Pero bueno, aquí lo importante también es ver esto que habla Paulo Freire, este gran pedagogo brasileño, ¿no? Que dice, y tiene yo retomando la idea de él, hablando del capitalismo, es profundamente necrófilo, ¿no? Porque objetiviza a las personas, ¿no? Creo que también eso es importante. Y todo se ve como mercancías, ¿no? Y en función de eso, el sistema está caminando, ¿no? Y bueno, en esos términos, esa esencia necrófila del giro neoliberal implicó y ha implicado, bueno, en general, la mercantilización y privatización de la tierra, la conversión de derechos de propiedad comunal, colectiva, estatal, en derechos de propiedad exclusivos, la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, que es aquí, digamos, donde está también el asunto caso de los espacios rurales en México, cómo se desarticula el sistema agroproductivo, entre otras formas, la mercantilización, así como exclusión de la fuerza de trabajo, el despojo de bienes, incluidos los recursos naturales, la deuda nacional y más reciente el sistema de crédito, ¿no? Todas estas situaciones que se dan, obviamente partiendo de lo que había antes, ¿no? Esta desestructuración del sistema agroproductivo, en la cuestión de los espacios rurales, cardenista, desarrollista, ¿no? Un cambio a una política bimodal en el campo, ¿no? De acuerdo con Rubio, también lo que trabaja Pendini, se dan ahí un cambio de, obviamente, los más productivos a los que les va a apoyar y a los pequeños productores se les margina, ¿no? O sea, a estos pequeños productores, ya que no son sujetos productivos porque ya hay una política nacional donde están los grandes productores, las agroindustrias, a estos nada más a los pequeños productores son susceptibles de recibir apoyos potencialistas como pobres y marginados, ¿no? Eso es como parte de toda esta dinámica que se da, ¿no? Dentro del giro neoliberal. Obviamente se prioriza el libre mercado, la producción, exportaciones de productos de valor agregado con el dominio de empresas agroindustriales y los pequeños quedan subsidiando su propia producción, pero eso sí, surtiendo al mercado, ¿no? Hay que recordar, en cifras recientes de la Secretaría de Agricultura, el 57% de lo que consumimos lo producen los pequeños productores, pero obviamente totalmente dejados de apoyos, ¿no? No hay todo como era antes, digamos, con todos los claroscuros que tenía esto, ¿no? Pero sí hay un abandono total. Y bueno, y también tenemos que hablar del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que maximiza o viabiliza más este flujo de mercancías. Obviamente se abren estos espacios a nivel nacional e internacional, pero ahí es importante, se excluye la libre movilidad de personas, ¿no? La mano de obra, solo las mercancías, y es lo que vemos ahora, ¿no? Todo también el resultado de esto, con todas estas barreras que hay a la migración
y toda la criminalización y todo este asunto, ¿no? Que se da en la actualidad y que ha estado presente a lo largo de estos 30, 40 años, ¿no? El aumento de la migración forzada, obviamente, devenida de todos estos procesos, ¿no? De desarticulación y reestructuración, yo diría en los espacios rurales, obviamente, y bueno, esto se da en un marco de una precarización, una marginalización inducida, ¿no? Obviamente, esta migración forzada en el neoliberalismo, los migrantes que han sido expulsados de sus lugares de origen por las diversas dinámicas de la acumulación de capital contemporánea, ¿no? Y la penetración del capital extranjero, que está en la búsqueda de la subsistencia, particularmente en los países centrales, ¿no? Estas poblaciones que migran ante una falta de las condiciones adecuadas, ¿no? Y bueno, y en los espacios de recepción, bueno, se explota esta fuerza de trabajo abundante, ¿no? Barato, en un contexto de flexibilización y totalmente desorganizada, ¿no? Como menciona Márquez. Y bueno, aquí también hay algo importante, ¿no? Dentro de esta migración, ¿no? De los espacios rurales, esta migración forzada, y es que se presenta, y que eso es creo que un dato muy preocupante, que como sociedad, como sociedad mexicana, como población que habitamos este país, es esta parte de la salida de la población económicamente activa, el bono demográfico, ¿no? Y en las condiciones que se van, y bueno, aquí está esta muestra de los datos que muestra el anuario, ¿no? Estadístico, el anuario de migración y remesas de la Fundación BBVA Bancomer, que aquí se nota, ¿no? Muy bien cuál es la edad de los migrantes, ¿no? Cuáles las características sociodemográficas de esta población migrante, y creo que es preocupante como país porque, ese es el recambio poblacional que debería estar aquí, y la otra, pues bueno, todo el subsidio por medio de esta población económicamente activa, que en lugar de hacerlo acá, lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Y por todas las condiciones que también hay acá, de que no hay condiciones para un pleno desarrollo de sus potencialidades, ¿no? Y creo que eso nos tiene que hacer pensar, más allá de pensar, pues qué padre que nos manden toda la lana a los migrantes, pero todo el dinero a los migrantes, ¿no? Con remesas, sino que tenemos que ver, yo creo que una visión más de Estado. En el Estado yo me refiero al conjunto de la sociedad, que todos pertenecemos al Estado, y hacer esta discusión. Y qué bueno que se abren estos espacios para poder discutirlo, ponerlo ahí, ¿no? Porque creo que es muy importante, y las condiciones, como yo decía antes, pues no son las mejores, digamos, ¿no? Y como país tenemos que preocuparnos por esas situaciones, y también por las implicaciones que tiene de violación de derechos humanos, de sufrimiento de las poblaciones, de una falta de acceso a una vida digna, ¿no? Digamos, romper esa necrofilia que nos habla Freire, ¿no? O y verlo más en términos de vida, ¿no? De otro tipo de desarrollo societal que debemos tener, ¿no? Y bueno, y por último, profundizando en lo antes planteado, el subsidio que México hace a la economía y el desarrollo estadounidense se da vía la inversión social hecha en la población que parte al norte, o sea, el Estado, todo lo que invierte, ¿no? Esos costos de inversión social tienen la particularidad de que no han sido sufragados por el Estado y la ciudad importadora de migrantes, ¿no? Por lo que representa una transferencia neta de recursos puesta al servicio de manera gratuita al país receptor. Y bueno, Márquez en sus textos nos habla haciendo cuentas de todo lo que se ha recibido de remesas y todo lo que, haciendo un contraste con lo que se ha invertido por parte del Estado en educación, servicios médicos del tipo que sean, no compensa todo lo que implica esta inversión que se ha hecho como Estado mexicano, y es una pérdida al fin y al cabo para nosotros, ¿no? Aunque se vea muy bonito que hay remesas y que hay procesos productivos, pero bueno, parecería que eso nada más es como un espejismo, ¿no? Y bueno, y a más de 30 años de políticas neoliberales, junto con la migración forzada en los espacios rurales, se presentan efectos de diversa índole en esos espacios, tanto en la vida comunitaria como en los procesos agroproductivos, ¿no? Una polarización que genera desigualdad en los distintos productores agrícolas, concentración de circuitos agroexportadores. Estos son datos CEPAL, más del 73% de las exportaciones mexicanas son realizadas por 340 empresas, ¿no? Que representan solo el 1% de todo el mercado exportador mexicano. Una población rural en México, vía migración forzada, busca alternativas ante la falta de expectativas de una vida digna, ¿no?
estos sujetos binacionales, los migrantes, son vistos por el Estado mexicano solo como proveedores de remesas y como héroes, ¿no? Y eso está, creo que es una visión que se tiene, que permea mucho en muchos tratos de la sociedad, ya sea ciudadanos de a pie y hasta en la propia academia, ¿no? Migración y desarrollo, recordemos, ¿no? Todo este asunto, y que aparte en estas visiones de migración y desarrollo se ve como los sujetos que no saben, que se les tiene que orientar para que sepan qué hacer con su dinero, ¿no? Como si los migrantes se les trata como gente que no sabe, como ignorantes, ¿no? También esa visión, creo que hay que preguntarnos cosas, ¿no? Desde la academia, ante esta crisis en la que estamos tan fuertes, ¿no? Civilizatoria, dicen estos autores, yo también concuerdo con ello. Y ante esta realidad, bueno, ya para finalizar, yo hago una pregunta, ¿no? Como sociedad, ¿nos estamos planteando realmente cambiar el modelo económico neoliberal con las características que nos ha planteado y con todo este imaginario posmoderno en el que se presenta, totalmente superficial, nada más donde se ve lo económico y la objetivación de las personas, para evitar la sangría de la migración a Estados Unidos, o solo pensamos en administrar lo establecido con las afectaciones e implicaciones que tiene para la sociedad mexicana? Y pues bueno, sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado Iván Jiménez Maya. Ha sido un placer. Y bueno, en este orden vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de Alejandro Rosendo Chávez de la Universidad Autónoma del Estado de México. El tema que nos compartirá el día de hoy es Factores de Desarrollo en el sur del Estado de México, migración, territorio y juventudes rurales. Adelante, estimado Alejandro. Gracias, agradezco. Primero agradezco la invitación o la aceptación de la ponencia. Después, felicitar a los organizadores del evento. Quedó muy bien. Y bueno, no sé si me pueden ayudar con la presentación que les envié. Sí, no sé si... claro. Sí. Alberto, Gracias. ¿estás por ahí? Ahí está, mire. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Todavía no la veo, no sé si ustedes está cargando. ok, gracias. Está marcando ahorita. Muchas gracias. A ver si vemos. Ok, ahí está. Listo, gracias. Ok, gracias. Bueno, iniciamos. El tema, como ya lo dijeron, son factores de desarrollo en el sur del Estado de México. Migración, territorio y juventudes rurales, que sería... Perdón, disculpa, Alejandro. Déjame. Alberto, ¿sí la puedes cambiar para que no se vea? Lo que pasa es que le estamos viendo en modo de... creo que es por ahí puedes poner la opción, incluso le das sobre la misma presentación, clic, y ahí le das, ándale, así como le hiciste, y ocultar vista de moderador. En esa mera. Pero presentándola, ese es... Disculpa, Alejandro, ya ahorita... No se preocupen. Déjame ver si no... Déjame ver si no, yo la pongo desde acá. Yo la pongo desde acá. Si quieres dejar de compartir. Déjame lo hago, ya estoy haciéndolo. Aquí está. Ahora sí. Perdón, una disculpa. Ahora sí, ya creo que ya la está. Sí. Me dicen ustedes cuando se vea. Sí. Yo sí la veo. Ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Ok, adelante. Gracias. Bueno, pueden pasar por favor a la segunda, a la que sigue. Gracias. Bueno, el objetivo, primero les voy a platicar un poquito sobre este tema. Es un tema que está pues a la mitad.
Es un tema que está en construcción, si se puede decir de esta manera. Sin embargo, pues bueno, es un inicio. Estamos en la cuestión del trabajo de campo y bueno, también ahí la construcción del marco teórico y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte. El objetivo principal que tenemos en este trabajo es llevar a la reflexión en torno a los factores que apoyan el desarrollo en el medio rural, como las migraciones, ¿no? O la migración a Estados Unidos, las juventudes o la juventud que tenemos en el sur del Estado de México, y este factor o esta categoría de territorio, ¿no? Que finalmente nos lleva a la construcción o a la propuesta de este enfoque del desarrollo rural territorial, ¿no? Pero bueno, aquí lo hemos tratado de resaltar esta categoría de territorio, las juventudes y la migración internacional en sí misma también, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, como ya se hablaba al principio de esta mesa, pues está esta relación, ¿no? De migración-desarrollo. Hay múltiples relaciones que se generan en torno, o se han generado en torno a estas dos cuestiones importantes, la migración y el desarrollo, sobre todo en las zonas rurales. No quiero excluir tampoco a las zonas urbanas, que tienen su gran importancia, y bueno, incluso en lo rural y en lo urbano, estas dos cuestiones aparecen como no resueltas, ¿no? Entonces, ahí está, pues, diferentes visiones o otra visión, ¿no? Es la otra visión de esta migración a Estados Unidos. Se retoma una idea importante de la migración, no solo de mexicanos a Estados Unidos, sino del continente asiático, incluso del continente africano, donde dice que la migración de una persona no es suficiente para que un hogar salga de la pobreza, ni la dedicación exclusiva al trabajo agrícola, ¿no? Entonces, ahí está un poco también, retomamos esta idea. Por favor, la siguiente. Otra vez dice que la migración no es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Que debe estudiarse de manera aislada, como ya hemos también visto a través de todo este congreso, esta actividad académica que hemos tenido. Pues no nada más es la migración de manera aislada, ¿no? Es, en este caso, el tema que nosotros estamos trabajando es incorporar la dimensión del desarrollo y establecer los nexos que existen entre una y otra, ¿no? Y en la actualidad, pues, no solo esto, sin embargo, esta relación entre migración y desarrollo ha tenido un gran crecimiento en su interés por analizar de qué modo se afectan entre sí mismos estas dos cuestiones y qué canales de intervención serían los idóneos, ¿no? Para potenciar esta relación. Y bueno, como decía el colega a principios de esta mesa, cómo generar el bienestar a la población, ¿no? Que sería como el fin último de todo esto, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, esto es lo teórico, ¿no? Lo teórico se divide en tres partes, que sería esta relación migración-desarrollo, y la otra sería este enfoque, ¿no? De desarrollo rural territorial, como una alternativa, ¿no? a todos estos modos de desarrollo que hemos estado teniendo, incluso no solo en México, ¿no? Sino a nivel mundial. Este enfoque retoma fuerza en los años 90, ¿no? Y nosotros tratamos de decir que puede contribuir este enfoque del desarrollo rural territorial en gran medida a dar respuesta al reto de hacer frente a los grandes desafíos que implica la migración hacia otros países y los efectos que esto puede tener en los territorios de migración o territorios migratorios, que nosotros hemos estado trabajando también en este concepto, aunque ya otras personas lo han trabajado en
investigadores franceses, que son los que primero retoman este término de territorios de migración o territorios migratorios, pero también en México se ha trabajado con este concepto, ¿no? Que Sara Lara, Norma Vaca también lo ha retomado. Entonces, bueno, he encontrado también en Argentina, en Colombia, este término. También nosotros tratamos de acuñarlo desde esta perspectiva, ¿no? Desde el desarrollo rural territorial. Por favor, la siguiente. Y las juventudes, ¿no? Eso sería el otro sustento teórico que soporta a este trabajo, ¿no? Yo he retomado esta idea de la encuesta de 2019 de las juventudes, donde dice que las personas jóvenes son una importante fuerza social, pero también económica, política y cultural, y en sus manos dice, ¿no? Está el presente y el futuro del país, y no solo del país, sino a nivel mundial. Y bueno, pues resalto, o se trata de resaltar la importancia que tiene pues este sector de la población, ¿no? Que representa todavía el 24.6% de la población total en México, ¿no? ¿Cuántos millones de jóvenes todavía hay en México, ¿no? Bueno, el análisis nosotros lo hacemos en el Estado de México, ¿no? Que es donde pertenecemos, y también obtuvimos el porcentaje, ¿no? de la población joven en el Estado de México, que representa también un poco parecido a lo que hay a nivel país, que sería el 25.1%, y finalmente pues nos vamos también a resaltar este sector de la población o este segmento en el municipio de Estudio, ¿no? que es un municipio del sur del estado, que es Almoloya de Alquiciras, que ahorita lo vamos a mencionar, y que representaría o representa el 25.4% del total de la población, también este segmento de la población, ¿no? Gracias. A ver, el que sigue, por favor. Y bueno, hablando de un poco de la metodología, aunque ya les había comentado que es un tema pues, que está en construcción, ¿no? Pero bueno, se ha optado por un enfoque metodológico pues, cualitativo. Se ha obtenido información hasta ahora de 20 entrevistas semiestructuradas a informantes clave, y bueno, se han aplicado hasta ahora, me parece que son un poco más de 50 cuestionarios a jóvenes con hogares migrantes, y bueno, de diferentes comunidades del municipio de Almoloya de Alquiciras, ¿no? Que es el municipio en donde se lleva a cabo este análisis, este trabajo, ¿no? Entonces, pues esta sería un poco la construcción de la metodología, aunque todavía pues está por definirse, bueno, por pulirse y todo lo que ello lleva en sí mismo, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, un poco, a manera de introducción, vamos a hablar muy rápido sobre el Estado de México, ¿no? Que es el lugar donde nosotros nos encontramos. Desde el año 2000 ocupa el cuarto lugar por el número de migrantes que expulsa hacia Estados Unidos, y también tiene el cuarto lugar en la recepción de remesas, ¿no? De la cantidad de remesas que reciben los hogares mexiquenses, ¿no? Entonces, ahí está un poco la importancia del por qué se retoma o se trata de resaltar el Estado de México, ¿no? Por favor, la que sigue. Aquí también hemos trabajado con esta información que nos da CONAPO. Hemos tratado ahí en el cuerpo académico, hemos diseñado, se ha diseñado este mapa, aunque ahora hay que actualizarlo un poco, se ha estado moviendo, pero bueno, de manera general, pues nosotros identificamos en el Estado de México, precisamente es un mapa del Estado de México el que presentamos. Nosotros hemos identificado tres regiones de migración en el Estado de México. En la zona norte, que colinda con
Querétaro, Guanajuato, un poco la parte de Hidalgo, pues tenemos a la región étnica, ¿no? De migrantes de origen étnico que se van a Estados Unidos, ¿no? Que creo que, bueno, no creo, esta parte del norte del estado, pues es más común la migración interna, ¿no? La migración hacia la Ciudad de México, pero se da de una manera importante hacia Estados Unidos, desde Temascalcingo, Ixtlahuaca, Tlacomulco, etcétera, ¿no? Ahí tenemos varios municipios. En la región, pues, del Valle de México, tenemos la región emergente, ¿no? Que es lo que le ha dado la masividad, si así se le puede llamar, a la migración mexiquense, ¿no? Es donde más salen migrantes de estos municipios, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlanepantla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos dos. Y bueno, y finalmente tenemos la zona sur del Estado de México, ¿no? Que sería, conlinda un poco con Michoacán, con Guerrero, y esta es la migración tradicional, ¿no? Que la hemos denominado así. Y bueno, pues aquí convergen dos regiones del Estado de México, que sería la 10, es Tejupilco, ¿no? Sería la región Tejupilco, y la región 6, que sería, que es nombrada Ixtapan de la Sal, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos nuestro estudio, ¿no? Aquí estamos llevando a cabo nuestro estudio en un municipio de esta zona sur del estado, que encontramos pues raíces migratorias o trayectorias migratorias desde finales del siglo XIX, ¿no? Y que se consolida con el programa Bracero y toda esta parte desde la década de los 60, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco dónde estamos haciendo el estudio. Por favor, la que sigue. Bueno, la zona de estudio. La zona de estudio es la región 6 de Ixtapan de la Sal, y que se caracteriza por tener una de las bases agrícolas más importantes a nivel estado, y también incluso a nivel nacional, ¿no? Con Villa Guerrero, con Las Flores, Tenancingo, Coatepec Harinas, ¿no? Entonces, pues resalta esta parte, esta zona sur del estado, pero también tenemos uno de los mayores índices migratorios hacia Estados Unidos, ¿no? Es un poco estas dos características de la zona de estudio. Y bueno, particularmente Almoloya de Alquiciras, que es se podría decir nuestro laboratorio de estudio, ¿no? Y este municipio resalta por sus antecedentes y características migratorias, que como ya mencioné, podemos encontrar diferentes antecedentes, ¿no? Desde el programa Bracero, incluso antes, ¿no? Pero bueno, ahí se ha formado una cultura migratoria que siempre está latente, ¿no? Y bueno, también resaltamos pues su producción agrícola. Hoy en día ha habido pues una gran importancia de 5 años, 7 años, 10 años para acá, en el municipio hoy en día encontramos pues muchos invernaderos, ¿no? De jitomate, de pepino, de chile manzano, ¿no? Y bueno, el aguacate también, que está tomando fuerza, pero bueno, ahí resaltamos estas características de la zona de estudio. Por favor, la que sigue. Y bueno, finalmente mostramos el mapa, donde tenemos el mapa del Estado de México, marcamos la zona 6, ¿no? De Ixtapan de la Sal, en verde un poquito más clarito, y en verde un poco más fuerte, pues está Almoloya de Alquiciras, ¿no? Que sería nuestra zona de estudio. Por favor, la que sigue. Bueno, como ya he mencionado, este trabajo se está llevando a cabo con los jóvenes, con las juventudes del municipio. Hasta el día de hoy como ya mencionaba, estamos teniendo ahí el trabajo de campo. Pues he retomado tres láminas solo para los resultados, porque pues todavía está en construcción. Sin embargo, una de las preguntas de esta encuesta que se está realizando, pues me pareció importante presentarlo, es cómo consideran los jóvenes de Almoloya de Alquiciras a la migración hacia Estados Unidos, ¿no?
les pusimos ahí tres opciones, que es muy peligrosa, es una buena opción para el crecimiento personal y para sacar adelante a la familia, y más que una solución sería un problema. Entonces, como vemos, los resultados, pues es que es una buena opción, ¿no? Para ellos siempre está latente esta idea, ¿no? de irse a Estados Unidos, ¿no? A pesar de que sea peligroso, a pesar de que a lo mejor algunos lo consideran pues un problema, ¿no? Pero siempre está latente esta opción, ¿no? De ir hacia allá, hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, también otra lámina que les presento como parte de los resultados, que serían preliminares. La mayoría de los encuestados son jóvenes, ¿no? Que están terminando la preparatoria, que están estudiando, ¿no? Es un sesgo que ahorita se está teniendo. Sin embargo, se está planeando pues entrevistar y también encuestar a jóvenes que no estudien o que trabajen, y también a personas como de otro estrato social, a lo mejor de comunidades más alejadas, etcétera, ¿no? Para hacer esta comparación de lo que hasta hoy llevamos. Sin embargo, bueno, pues presento los resultados de estos jóvenes que están estudiando, ¿no? Y que yo les comentaba o les preguntábamos, en el supuesto de que no estuvieran trabajando, ¿en qué trabajarían, no? En el municipio, la mayoría se dedica al comercio, sus papás tienen algún negocio, tienen ahí alguna, a lo mejor trabajan en la informalidad, venden ropa, son taqueros, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, en el supuesto de que no estuvieran estudiando, ¿en qué trabajarían? Y bueno, pues al comercio, ¿no? Se dedican al comercio, y aquí resalta esta parte, ¿no? Ya me hubiera ido a Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen otra vez ese imaginario, ¿no? En el campo, un poco también es otra opción, ¿no? En los invernaderos, que ahorita está más o menos el sueldo entre 200 pesos, 180, los que mejor pagan 250 pesos, ¿no? En los invernaderos por día. Entonces, también es una buena opción para los jóvenes esta parte. La que sigue, por favor. Y bueno, terminamos, bueno, termino ahí con los resultados. Pues yo les también, bueno, en la encuesta se les planteaba pues este escenario, ¿no? Si tuvieran la oportunidad, ¿se iría a trabajar a Estados Unidos? Y bueno, pues la respuesta fue sí, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, todo esto se ha tratado o se va a tratar de contrastar toda esta información que se está obteniendo con las entrevistas que se están llevando a cabo. Y bueno, pues resaltar que hay, por ejemplo, un joven, ¿no? Del municipio que tiene una trayectoria migratoria, a pesar de que es muy joven y que pues va a cumplir 18 años, ¿no? Ya fue varias veces a Estados Unidos, y con estas idas y de regreso, sus viajes a Estados Unidos los hace pues entre dos meses, un mes y medio, ¿no? Y se pone a trabajar allá, ¿no? Le pagan sus familiares, le pagan el viaje, sus tíos, y lo pueden trabajar. Bueno, se va a trabajar allá, y así pues ha mantenido su escuela, va a terminar la preparatoria, y él comenta que pues solamente así pudo terminar, ¿no? Solamente así no fue una carga para su familia. Es una estrategia, ¿no? que él ha hecho, y bueno, pues resaltar todo esto, ¿no? Que la migración siempre ahí está presente, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, unas conclusiones preliminares, ¿no? Que pues con estas cuestiones teóricas que se tienen y con la información del trabajo de campo, se puede decir que el territorio puede considerarse en una perspectiva de desarrollo, que así está dentro de esta justificación del enfoque del desarrollo rural territorial. Y bueno, pues decía, incluso la definición también así lo dice, ¿no? Sin embargo, se requiere algún tipo de intervención sobre el espacio y en las poblaciones que resulten de alteraciones de su realidad, ¿no? Lo estamos viendo en el municipio de estudio.
Y bueno, para esto se propone la acción sobre el espacio y el cambio de las relaciones sociales en el existentes. La propuesta en este trabajo finalmente es analizar el contexto territorial, como analizar su pertinencia, tomando en cuenta las condiciones que enfrentan las juventudes rurales, lo que estamos analizando, y con una cultura migratoria siempre, una cultura migratoria internacional siempre latente, ¿no? en el imaginario, ¿no? Ahora hemos estado planteando la propuesta es, pues Estados Unidos, ¿qué opción sería para ti, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, y la mayoría comenta que la segunda, ¿no? La primera sería seguir estudiando, tener un buen negocio acá en el municipio, y si no, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Siempre está latente esta cuestión de la migración a Estados Unidos. Y bueno, creo que con eso termino, no sé si pueda poner la última, y pues muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias. Al contrario, estimado Alejandro, muchas gracias a ti por el tema que nos traes en esta mesa. Y bueno, antes de presentar la última ponencia de esta mesa, las y los invito a realizar sus preguntas en la página del observatorio, mismas que se van a leer en su momento, ¿ok? Bueno, entonces continuamos con el ponente Octavio Gutiérrez Domínguez, doctorando del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos compartirá la temática pertinencia del enfoque territorial para el estudio de las migraciones ambientales en territorios rurales del sur del Estado de México. Estimado Octavio, ¿vas a presentar tú? Ya la había enviado el día de ayer. Ya, ok, ya, listo. No, sí, ya. Muchas gracias, maestra Porfirio. Se está cargando. Listo. Listo. Bueno, cierra el micrófono. Gracias, maestra. Pues bueno, primero que nada agradecer, igual que mis colegas que me antecedieron, a la maestra Porfiria, al doctor Ariel, por la organización de este congreso. Yo hoy les voy a presentar parte de lo que he venido realizando en mi investigación doctoral, que es esta pertinencia del enfoque territorial para el estudio de las migraciones ambientales. La siguiente, por favor. El mundo está en emergencia. Los problemas ambientales globales afectan a los territorios, desconociendo fronteras, idiomas y culturas. Esta imagen que les presento es del lago Cuitzeo, ahí en Michoacán, y fue tomada hace un par de meses. La gravedad del cambio climático y su impacto es alarmante. ¿Qué está pasando? La siguiente. Durante los últimos 100 años, resultado de los procesos naturales y la actividad de los seres humanos, se han transformado los ecosistemas, reservorios y dinámicas naturales de manera más rápida que en ningún otro periodo de la historia. Como resultado, se configuran hoy nuevos escenarios para los socioecosistemas mundiales, regionales y locales en un contexto de cambio climático. Este cambio climático ha sido definido por la Semarnat como todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas, este famoso cambio climático antropogénico. Al expandirse este conocimiento sobre el cambio climático, han surgido diversas preguntas acerca de su impacto, no solo en el entorno natural, sino también en las sociedades. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, señala en 1990 que la migración inducida ambientalmente podría ser la consecuencia más grave. Es a principios de los 90 que un teórico y estudioso de las migraciones, Myers, calculaba la existencia de 25 millones para este entonces de personas que habían sido desplazadas por factores fundamentalmente ambientales. Él resaltaba que la desertificación, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos son los principales impulsores de estas nuevas movilidades. En la actualidad, como todos ustedes saben, las migraciones constituyen una temática de atención política y científica. Este interés por conocer las causas y las consecuencias de los complejos procesos migratorios tiene que ver con el aumento en el número de personas que abandonan por una u otra razón sus territorios de origen. Por ello, se requiere profundizar en el análisis detallado, el estudio profundo y el debate sustentado en datos y categorías explicativas,
lo suficientemente amplias para considerar otros factores, no solo los políticos, sociales, culturales, sino también los factores ambientales. Los motivos por los cuales una persona o grupo de personas abandona su país son muy variados. Por esta razón, la interpretación de los fenómenos migratorios exige considerar estos factores ambientales como impulsores. Aquí los invito a reflexionar si ante las condiciones ambientales adversas, una de las posibles estrategias de adaptación ha sido la movilidad de personas o comunidades enteras. La migración como estrategia de adaptación al cambio climático, la que sigue. En esta línea del tiempo, he querido identificar qué ha pasado con las migraciones ambientales. Lo que está en amarillo es el cambio climático. Y lo que está en letras negras son todas las corrientes teóricas, bueno, no todas, sino las que hacen alusión a los cambios ambientales. Aunque la migración ambiental es una problemática generalmente presentada como nueva, es un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad. Ya lo señalaba Ravenstein en 1889. No puedo manipular yo el cursor, pero ahí donde está en 1889, él decía que las personas se movilizaban por un clima atrayente. Años antes ya se había identificado el efecto invernadero, y en 1861 Tyndall decía que el CO2 provocaba cambios en el clima. Para 1911, Ellen Churchill, una geógrafa reconocida, decía que la gente buscaba climas más suaves, mejores condiciones de vida. Pero ¿qué pasa? De 1911 hasta 1985 aproximadamente, la cuestión ambiental desaparece de los estudios de las migraciones. Es hasta 1985 cuando El Hinawi acuña el término refugiado ambiental. A partir de este reconocimiento, se abre un debate nuevo, cuando se pronostican millones de refugiados ambientales, sosteniendo que para el año 2050, podría haber hasta 150 millones de personas que han sido desplazadas o que han migrado por condiciones ambientales. No obstante, los efectos del cambio climático en la migración fueron reconocidos a nivel internacional hasta 2010. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención identificó que había personas que estaban migrando y movilizándose por cuestiones ambientales. En los últimos años, los problemas ambientales y sus impactos en las poblaciones son cada vez más preocupantes. En Latinoamérica y en México han existido antecedentes de oleadas migratorias inducidas por causas ambientales y con gran relevancia regional. Hola, hola. Sigo en línea, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Es que hubo aquí una interrupción. Estos fenómenos ambientales, bueno, para concluir esta lámina, se ha visto en inundaciones, sequías y huracanes. Por la siguiente, por favor. Ahora bien, si bien el doctor Alejandro nos hizo un comentario y su participación en torno a lo que es el enfoque territorial, yo quisiera hablar sobre qué es el territorio. El territorio se apoya en el espacio, pero no es el espacio. Es decir, no es este contenedor genérico de las cosas, sino que es una producción a partir de este espacio. Por lo tanto, el territorio debe ser considerado como un espacio apropiado por los sujetos y los grupos sociales. Es una producción compleja, es una construcción social, y en ese sentido, el territorio es parte de los fenómenos ambientales. En esta investigación yo estoy hablando del enfoque territorial como un dispositivo heurístico que nos permite analizar el fenómeno de la migración inducida ambientalmente en un triple carácter: multidimensiones, multiactores y multiniveles, referidos, aquí es lo interesante, a una o a más escalas territoriales. Aquí podemos decir que el territorio es una invención y construcción individual y colectiva que traduce fenómenos de apropiación del espacio, en donde los actores sociales, bajo sus distintas formas, logran desarrollar un proceso de asimilación e incorporación del espacio geográfico. Para ponerles un ejemplo, ¿qué pasa
donde un territorio antes había abundancia de agua y ahora hay una sequía permanente. La experiencia de los sujetos y de las personas que viven en esos territorios se va modificando. La siguiente, por favor. La migración inducida ambientalmente y el enfoque territorial. La migración inducida ambientalmente nace de un fenómeno detonante, ya sea de una sequía o un huracán, que en otro lugar y otro momento no producirían el mismo efecto. Este fenómeno impacta en la organización de un territorio identificado y apropiado en el sentido estricto por un grupo social. Lo que les decía, nosotros, nuestras costumbres, tradiciones, nuestras formas de vida están arraigadas a estos territorios, pero también al contexto natural y ambiental. De esta forma, los fenómenos ambientales forman parte de este territorio. Estos fenómenos siempre ocurren en lugares específicos, tienen esta localización espacial y son de carácter territorial. Por tanto, es necesario considerar el espacio geográfico con todas sus características ecológicas, ecosistémicas, pero también en sus aspectos humanos, en el plano de las relaciones y elementos que le otorgan a ese espacio una condición particular que lo convierte en un territorio, y en mi caso de estudio, en un territorio rural con presencia migratoria, y que son impactados por el cambio climático. En estos territorios se dan un conjunto de transacciones, interacciones y relaciones simbólicas y materiales entre sujetos y su contexto, que se expresan en migraciones y movilidades y que son susceptibles de producir nuevas relaciones y formas de integrarse a la sociedad. La que sigue, por favor. Ya no voy a profundizar tanto en la migración mexiquense. El doctor Alejandro nos hizo favor de dar un panorama amplio de cómo se ha desarrollado. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar en esta diapositiva es que el cambio climático afecta a nivel global, regional y local, y a una escala macro, meso y micro. Esta es la importancia del enfoque territorial para el análisis de las migraciones ambientales. Poder investigar, poder indagar cómo se relacionan los sujetos migrantes en estos niveles, en estas escalas, pero en un contexto de cambio climático. Como bien señalaba el doctor Alejandro, yo también trabajo en esta zona de estudio, que es la región migratoria de Coatepec-Arinas, integrada por 7 municipios, en las cuales se han identificado 8 comunidades que han presentado ciertos indicadores de vulnerabilidad climática, sequía, disminución de precipitación e incremento de temperatura. A esto también se le suma que son comunidades con alta presencia migratoria. Estos bioindicadores me han permitido delimitar la región migratoria de Coatepec-Arinas como un territorio que debería ser, donde se presentan migraciones ambientales y que debería ser estudiado a partir de este enfoque. La que sigue, por favor. De esta manera, el enfoque territorial nos permite entender la dimensión del entorno más allá de las características físicas, biológicas, socioculturales y económicas, pues también nos permite aproximarnos al sentido y experiencia contenida en estos territorios, a partir de una dimensión del espacio vivido, la experiencia migrante. En esta imagen vemos el Xinantecat, que es el Nevado de Toluca. Es una foto de Coatepec-Arinas, en donde estamos viendo una zona boscosa, pero también ya podemos vislumbrar algunos invernaderos y por algunos terrenos de cultivo. Esta experiencia de estar en este espacio, en este territorio, nos da esa apropiación y cómo el cambio climático podría cambiar todo esto. Ya no tener nieve, ya no tener árboles, y que la sequía y desertificación se avancen en estos terrenos de cultivo. La migración inducida ambientalmente desde estos territorios rurales del sur mexiquense no debe verse solo como la pérdida de mano de obra para trabajar en la agricultura, sino como un cambio en la forma de vida de estos territorios. Es la forma en que se reconfiguran las categorías de experiencia, en particular las categorías de prácticas y representaciones espaciales de estos sujetos habitantes, pero también migrantes. Es en estos territorios con experiencia migratoria previa donde el enfoque territorial
nos ayuda a identificar los factores ambientales como impulsores de la migración, pues nos permite identificar acciones y estrategias desde las interacciones sociales, es decir, desde los sujetos, desde los grupos, para hacer frente al cambio climático. La que sigue, por favor. Como conclusiones, y es igual un trabajo no terminado, sigo estudiando el doctorado, pero puedo decir que la migración no solo está condicionada por factores económicos, sociales y políticos, sino también por los ambientales. Que la noción de territorio ofrece nuevas maneras de observar y entender las relaciones entre el hombre, las mujeres y el espacio. Que los contextos territoriales influyen en las oportunidades, decisiones y resultados de los individuos. Que el impacto del cambio climático, natural o antropogénico, no tiene las mismas repercusiones, ni en hombres, ni en mujeres, ni en territorios rurales o territorios urbanos, ni causa los mismos efectos en los diversos territorios. Los campesinos, los productores, sufren las consecuencias de este impacto climático de manera diferente. Para entender las migraciones inducidas ambientalmente no es suficiente considerar estas propiedades físicas, sino que se deben analizar los componentes sociales, políticos y territoriales. Que el territorio debe ser entendido como un ensamble de significaciones que busca también una apropiación y reivindicación del espacio rural en su sentido político, como forma concreta de apropiación de la naturaleza en la vida cotidiana y en la utilización de los recursos naturales. Que se debe comprender a escala local los impactos del cambio climático sobre las migraciones y las movilidades. La que sigue, por favor. Por último, me gustaría decir que en el gentío agarro fuerte mi maleta. Una maleta es también un trozo de tierra, una casa, un territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Octavio. Hiciste un estimado de tiempo de aproximadamente 15 minutos. Nos das tiempo para las preguntas y respuestas, preguntas y comentarios que tengan en la mesa de Zoom, o bien algunos comentarios que deseen agregar. Estimado Iván, Alejandro y Octavio, ¿desean agregar algo más sobre la mesa que nos tocó el día de hoy, comunidad, territorio y migración? Bueno, de mi parte, ¿no? Yo esperaría mejor si hay preguntas o a la discusión para, bueno, creo que puede ser más rico, ¿no? Perfecto. ¿De tu parte, Alejandro y Octavio? No, bueno, de mi parte tampoco, esperaría ahí las preguntas, estaría muy bien. Gracias. Okay. Me sumo a mis compañeros. Perfecto. Ariel, no sé cómo hacemos en el observatorio. Acá, ahorita no tenemos, no hay comentarios. Lo que tenemos ahorita es, envían saludos por la mesa desde Valparaíso, Chile. Desde ya les están siguiendo y les felicitan por la mesa. Vamos a ver si ahorita se generan algunas intervenciones, pero por lo pronto yo sí quisiera hacer pues bueno, antes que nada, pues agradecerles por esta mesa, que realmente pues nos dan herramientas para entender de distintas, digamos, los distintos motivos por los cuales la población migra. Ahorita fueron ponencias donde nos hablaron de cuestiones, digamos, la parte rural, esta cuestión de los despojos que se vienen dando, y no solamente en este periodo neoliberal, sino que también lo seguimos presenciando, y que lamentablemente, bueno, aquí preguntarte, ¿cómo ves tú en ese sentido esta propuesta, si te tocó revisarla, esto que se señaló para Centroamérica, centrándolo en la cuestión de desarrollo, de buscar para estos espacios, esto que hizo creo que fue CEPAL, basado en el desarrollo, cuando tenemos, bueno, el entendido que parte de este desarrollo ha sido también una cuestión, que ha generado expulsiones, por el acaparamiento que de pronto se ha dado, porque ha sido un desarrollo, digamos, un poco mal enfocado hacia pocas,
Entonces, pues bueno, eso sería como alguna cuestión para ti, si has revisado algo de este gran proyecto que se trazó para Centroamérica, centrado en una cuestión de desarrollo, y cuando hablo de desarrollo tiene que ver también con, digamos, potencializar actividades turísticas en determinados espacios, y por otro lado, para Alejandro, pues bueno, esta pregunta de cómo consideran la migración, que estaba centrada como en estos tres como respuestas, no sé si cómo lo manejaban, que básicamente me daba la impresión como si es bueno, malo, irregular. No sé cómo lo pusieron ustedes, si eso lo han podido cotejar, esas respuestas de un cuestionario con entrevistas abiertas, para tratar de entender un poco más esa parte, porque de pronto en los cuestionarios, pues si les dices, es bueno, malo, irregular, te pueden decir, pues es regular o es bueno, pero no das esta opción justo para decir, es bueno, pero, y te argumentan más cuestiones. Y por aquí también, Porfiria, hay una pregunta del colega Philip, en el chat. No sé si le estás, ok. Y pues bueno, eso sería todo. Y está esa otra pregunta que también está ahí en el chat, el colega Philip. Sí, no sé si gusten responder primero lo de Ariel o les doy las dos preguntas y las contestan ambas. ¿Cómo ven? Yo diría que lo daría el primero, ¿no? Okay, perfecto. No sé qué opinan los demás compañeros. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, pues ya que ando por aquí voy a tomar la palabra. Bueno, esto que preguntas a mí se me hace muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo no, es un tema que me interesa, toda esta parte de estas propuestas de desarrollo dentro, pues todavía el neoliberalismo que vivimos, ¿no? Porque, bueno, por ahí un señor que se dice ex el presidente dice que ya el neoliberalismo acabó, ¿no? Pero yo creo que estos procesos, siendo serios, va más allá de eso, ¿no? Porque, bueno, son construidos históricamente, como lo hemos podido ver, como la propia migración, ¿no? No, ella viene desde, bueno, pues desde antes de que haya frontera, ¿no? Con Estados Unidos, este constructo que se da desde la época colonial, ¿no? Los vínculos coloniales para el septentrión, ¿no? Cómo se construyen en función de la búsqueda de riqueza, ¿no? Todo esto, y cómo se va acumulando, ¿no? Cómo se van, como diría un teórico geógrafo brasileño que se llama Milton Santos, estas rugosidades, cómo se refuncionaliza, ¿no? Se crean los caminos, de crear caminos, los caminos tierra adentro, cómo se van refuncionalizando en función de los intereses, ¿no? Y creo que, bueno, todavía vivimos en esa inercia, ¿no? No, de un plumazo no se acaba. Y yo creo que sí yo por eso hago hincapié y me sitúo temporalmente en este periodo, porque creo que por las implicaciones que tiene todo este modelo neoliberal, no nada más en México, a nivel mundial, hay que ver qué pasa en África, ¿no? Todas las migraciones que hay es porque hubo una incidencia y todavía sigue habiendo la de las potencias, de las exmetrópolis, ¿no? Y todo el despojo que ha habido en África y que después llegan las empresas y que es a lo mejor aquí relacionándolo con lo que pasa en Centroamérica o podría pasar con ciertos proyectos de intervención para detener la migración, y yo creo que por eso es importante entender el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué tipo? Y bueno, y estos procesos dentro del capital que se dan para espacializarse, digamos, ¿no? Es quién es el que tiene el poder y cómo se instrumenta un discurso en función del desarrollo, pero realmente cuál es la realidad en donde están implementando o en qué términos va a ser implementado eso. Y yo por eso hago mucho hincapié en la última pregunta, es de que yo estoy convencido de que sí tenemos que como sociedad asumirnos como parte del Estado y de manera seria entender qué implicaciones ha tenido y por eso estudiar el neoliberalismo en sus partes, en el todo y en sus partes, para yo creo que desmitificar también cosas, ¿no? Y no nada más echarle la culpa a los sujetos o nada más creer que los sujetos actúan porque, bueno, pues ya un día pues amanecieron y pues ya no hubo agüita y pues ya se tienen que ir, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos de que ahí también, como en el caso de la migración, hay una situación que ha sido creada históricamente, pero también hay que preguntarnos como sociedad qué estamos analizando, qué nos estamos preguntando, pero también preguntar el Estado qué hace, ¿no? Para que
como en el caso de las precarizaciones, porque bueno, obviamente hay estos procesos naturales, hay desastres, todo, pero realmente lo viven igual las personas precarias que las que tienen mejores condiciones. Un caso muy simple, ¿no? Primer mundo, cuando pasa un desastre, lo viven igual que un país de tercer mundo, pero además hay que preguntarse cuáles son las condiciones que inciden para que la gente sufra y se quede desposeída, y que ahí es cuando entran pues estos intereses, ¿no? Venimos a ayudarlos, pero más bien yo creo por eso es importante analizarlo más estructuralmente y sistémicamente, y también como sociedad tenemos que realmente hacer estas preguntas y hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que se nos está imponiendo, ¿no? A partir de este supuesto desarrollo, pero realmente, ¿qué estamos discutiendo o qué estamos visibilizando, ¿no? Digamos, porque sí, hay estos procesos, hay precarizaciones, pero hay que preguntarse cómo se inducen estas precarizaciones. Yo creo por eso es importante entender, pues, cómo funciona el modelo, ¿no? Y principalmente, bueno, que vivimos, en esta etapa del capital, yo creo que es importantísimo, porque después vienen estos discursos de, bueno, sí hay que hacer desarrollo, y vamos a incentivar se me fue la palabra, la inversión, la inversión productiva, ¿no? Pero realmente a esos sujetos donde se va a ir a poner, ¿se le está preguntando o se le está imponiendo, ¿no? Yo creo que, y eso creo que tiene mucho que ver con también conocer cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Porque yo honestamente, a partir de mi experiencia y de mi práctica docente a nivel licenciatura y posgrado, a veces noto, más en el caso de la migración, la gente desconoce que ha habido toda una historia y también se desconoce toda la historia que hay de la conformación del Estado-Nación mexicano, los discursos, ¿no? Es como, ¿por qué se invisibiliza o por qué se les trata como unos traidores a los migrantes en el discurso del Estado, del PRI-gobierno, del Estado postrevolucionario? Porque el Estado fracasó, porque si hay migración es porque no estás dándole las condiciones adecuadas y justas para que tu población se quede en sus espacios. ¿Por qué la migración tan extendida en la zona tradicional y ahora en los nuevos espacios de migración? ¿Qué ha estado pasando? Y no se reconoce porque el PRI gobierno o el Estado, que dominaba el Estado mexicano a lo largo de más de 70 años, pues dio por sus intereses, sí desarrolló este país, pero no fue para todos, digamos, fue en función de sus intereses. Y no se entiende tampoco eso. Y yo creo que por eso es importante, sí, analizar, irnos a esta raíz, ¿no? Problematizar más al respecto, porque después llegan estos discursos, ¿no? Y poniendo a la gente como si fueran los culpables, cuando creo que más bien es algo más sistémico y que hay que profundizar en el análisis más del modo de producción capitalista, ¿no? Y sus distintas etapas, porque creo que si no, pues van a llegar con estos discursos de salvación, digamos, pero donde las cuestiones de fondo no se están solucionando, que es, pues se le están dando los medios a la gente para que pueda ser sujeta de su propio desarrollo en función, digamos, en una sinergia ahí con el Estado, que funcione para esos fines, o para qué se está generando estos polos de desarrollo en función de qué intereses, ¿no? Yo creo que esas son esas preguntas más bien, pero bien, sí, yo sí tengo interés en esos temas, pero no lo profundicé, más bien estoy más bien en estas otras preguntas o en estos otros intereses más de análisis de este momento o epocal que el capitalismo en que vivimos, ¿no? Pero sí creo que puede tener efectos muy, muy fuertes, más bien por los procesos de explotación, porque sabemos qué implica cuando llega una maquila, cuando llegan las grandes agroindustrias, el tren minero extractivista energético, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Puede parecer desarrollo, pero ¿qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con la base material para la gente, ¿no? Después, ¿qué queda? Y eso creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, de mi parte sería todo ya para no acaparar más la palabra. Gracias. Muchas gracias, estimado Iván. ¿Deseas continuar, Alejandro o Octavio? Yo muy rápido, contestando a la pregunta del doctor. Pues sí, ese es el reto, ¿no? de este trabajo, darle voz a los protagonistas, ¿no? Que en este caso son los jóvenes, ¿no? Con tendencias o con una cultura migratoria
ahí presente. Entonces, creo que este es el reto que se pretende llevar a cabo. Entonces, pues sí, no hemos hecho todavía este trabajo, sin embargo, pues sí, ahí queda la sugerencia, es cierto, ¿no? Creo que, como ya lo mencionaba en la cuestión metodológica, queremos darle una importancia más cualitativa, ¿no? Y a través de estas entrevistas que hemos estado haciendo, pues darle la voz a los jóvenes y, bueno, contrastando también toda esta información que se ha obtenido de la encuesta. Pero bueno, sí, es cierto, ese sería el reto, ¿no? que tenemos en este trabajo. Gracias, es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, estimado Alejandro. Octavio, la pregunta está dirigida para ti de Philip Schaufhauser, no sé si lo pronuncié bien, no sé si uses que te lea y respondes junto con lo que ha comentado Ariel o por separado. No, sí, ya la leí, pero bueno, si gusta leerla usted, profesor. Ok, voy a leer la pregunta y dice, una pregunta para Octavio, ¿cómo vinculas el tema de tu investigación sobre migraciones climáticas con el debate álgido en torno al capitaloceno y antropoceno? Ok, sí, bueno, de entrada decir que este mal llamado cambio climático antropogénico, que hace alusión a bueno, este término de antropoceno lo han acuñado así para hacer mención a que los seres humanos hemos perdido esta conexión con la naturaleza y la hemos contaminado, hemos destruido nuestro planeta, y que como en honor, bueno, te lo diré en honor, podríamos tener una nueva era llamada antropoceno. Sin embargo, la propuesta contraria que menciona Philip sería el capitaloceno, que es más que nada analizar, y creo que va un poquito de lo que comentaba Iván, qué épocas han sido vinculadas con esta acumulación de capital, donde ha habido, por ejemplo, la revolución industrial, que yo lo mantenía en la línea del tiempo, que es cuando se identifica el CO2 y que hay un efecto invernadero con el cambio climático, ¿no? O sea, esta acumulación de capital, ¿cómo se dice?, globalización, esta colonialización, es el capitaloceno, que está destruyendo la naturaleza. Entonces, creo que en mi investigación yo me voy más por este término de capitaloceno, porque se analizan las desigualdades sociales a partir de esta crisis ambiental, que es lo que comentaba también Iván. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. No sé si gusten agregar algo más. Ha sido muy enriquecedor esta mesa. Creo que las tres concuerdan en relación a los giros que ha tomado la migración, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de las zonas rurales, creo que sigue siendo uno de los retos para seguir abordándolos de forma crítica. Ariel, ¿gustas agregar algunas palabras? No, pues yo creo que con esto, bueno, nada más decirle a Iván que creo que por ahí nos aventó algunas ideas para el próximo congreso. No sé si pensarlo sobre desarrollo o neoliberalismo, discutir como esta cuestión de manera profunda, por ahí podríamos pensarle, y pues yo creo que pues entonces estaríamos finalizando. Porfirio.